en esas 3 barras. Entonces, toda la corriente que llega en la barra 1, que ven acá, sería entonces, por la ley de admitancia, sería la admitancia por el diferencial de tensión entre las barras que se conectan con esa línea. Porque acuérdense que corriente es admitancia por tensión, que es lo mismo que tensión es igual a impedancia por corriente. Entonces, ahí tenemos entonces que la corriente en la barra 1 va a ser entonces la admitancia que conecta 1 y 3 por el diferencial de tensión de la barra 3 y la barra 1, más la corriente entre que circula por la línea 1 y 2. Sería entonces la admitancia 1, 2 por la diferencia de tensión entre barra 1 y barra 2. Y cada uno pone el signo con que quiere trabajar. Entonces, acá pusimos entonces que barra 1 tiene mayor tensión, suponemos eso, y entonces queda de esta forma. Barra 1 menos barra 2 y barra 1, tensión 1 menos tensión 3. Entonces ahí allá calculamos una corriente dada. Y según el signo, vamos a ver si esa corriente, según cómo estamos acá graficando, si es entrante o es saliente. Lo mismo hacemos en la barra 2. Sumamos las dos corrientes que están llegando por la línea 1, 2 y 2, 3. Y lo mismo con la barra 3. Sumamos las corrientes que van del 2, 3 y 1, 3. Bueno, entonces acá queda entonces una forma matricial, o sea, agrupando tenés entonces las admitancias por tensión, las admitancias por tensión y las admitancias por tensión. Acá te das cuenta que puedes tener un sistema matricial donde por un lado tenés las admitancias entre 1, 2, 1, 3, 2, 1 y multiplicado por las tensiones en cada una de las barras. Entonces, ¿cómo agrupaste las admitancias? Esa agrupación de admitancia es la matriz de admitancia. Y esa matriz de admitancia es que todos los software de flujo de potencia o los que calculan potencia activa y reactiva en el sistema utiliza. Entonces calcula la admitancia que están viendo acá y eso lleva para la fórmula de flujo de potencia. Entonces lo más importante en un sistema de potencia, al simular o a poder un poco comprender el comportamiento de cómo va a fluir la energía, las potencias, es teniendo todo modelado el sistema, ya sea la resistencia, primero las líneas, la resistencia de las líneas, la reactancia de las líneas y la capacitancia de las líneas, lo que vimos en la unidad 2. ¿Por qué? Porque a través de eso puedes calcular la admitancia y una vez que tenés la admitancia, entonces ya está descrito tu sistema de potencia. Y eso es lo que buscamos. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero o lo más importante? Es calcular esta matriz de admitancia. Como ven, queda una forma matricial. Por un lado tener las corrientes y las admitancias multiplicado por las tensiones. Al multiplicar entonces la admitancia por las tensiones, quedan las corrientes. Y acá tiene un comportamiento bastante interesante que es, digamos, una regla general. En un sistema de potencia totalmente conectado, sin sistemas aisladas, es decir, todo un sistema está conectado con todas las centrales de ese sistema. La matriz tiene una característica importante. La barra, cuando vos querés hallar la admitancia, imagínense, en esta matriz podemos nosotros transcribir como este es el punto 1, 1. Vamos a describir una matriz general. Tenemos las filas y las columnas. Entonces, vamos a llamarle fila y columna 1, 1, el que está acá. Fila 1 y columna 2 la pusieron acá, como ven acá, 1, 2, acá 1, 3. La fila 2 ahora, 2, 1, acá tenemos 2, 2, 2, 3. Físicamente, ¿qué significa? Que está la posición 1, 1. La posición 1 significa que estamos digamos,
del punto de vista de la barra 1. Cuando estás en 1,2 está en la posición que existe entre la conexión entre la barra 1 y la barra 2. Entonces, de esa forma queda entonces una matriz totalmente simétrica con respecto a la diagonal. ¿Por qué? Porque el conexionado de la línea entre la barra 1 y la barra 2, sus impedancias, o su admitancia, es igual que viendo la línea de la barra 2 a la barra 1. Por lo tanto, estas admitancias siempre van a ser iguales. Por lo tanto, es simétrico. ¿Por qué? Porque las impedancias no varían de la línea, ya sea si vas de la barra 1 a la barra 2 o de la barra 2 a la barra 1. Entonces, todos los elementos que están fuera de la diagonal son directamente la admitancia de la línea. Vos calculas la línea y si hay dos líneas que son conectadas en esas dos barras, allá es la admitancia equivalente de esos dos paralelos. Entonces vas teniendo así todas las admitancias ahí en el lado triangular inferior. Y por simetría y por ahorro de cálculo computacional, ya se sabe que arriba que la superior va a ser también igual a la inferior. Ahora, pero ¿cómo calcular la admitancia de la barra? Porque no es una línea, es una barra. Entonces, acá sale entonces la regla que salió de la ley de Kirchhoff, que la impedancia vista de la barra 1 va a ser la suma de las impedancias de las líneas que están conectadas en esa barra. Entonces, como ven acá, en la barra 1 está conectada está conectada con las líneas de la barra 1, barra 2 y de la barra 1 y barra 3. Como vimos acá. Entonces la barra 1 está conectada con 1, 2 y está conectada con 1, 3. Suma esas dos admitancias, entonces ahí tenés la admitancia que ve la barra 1. Pero ¿eso de dónde viene? Acuérdense de dónde viene todo. Viene de la primera ley de Kirchhoff, la ley de nodos que hicimos en cada una de esas barras. Entonces quedó de esta forma. Entonces acá te das cuenta que la suma de las admitancias donde se encuentra la diagonal es la suma de las admitancias de las líneas que llegan a la barra. Otra característica que tiene es que todos los elementos que no son de la diagonal es el negativo del valor de la admitancia de esa línea conectada entre esas dos barras. Entonces, por eso está el negativo acá. Pero la idea viene de acá, de la ley de Kirchhoff. Bueno, y esta misma ley se amplía en un sistema en un sistema matricial de n por n. Es bastante, que obviamente son los sistemas computacionales, o sea, disculpen, son los sistemas reales. Por ejemplo, el sistema paraguayo, cuando se modela todas las líneas de todas las subestaciones que conectan las subestaciones, que son las barras, arroja más de 300 conexiones de línea en alta tensión. Entonces, esa matriz enorme que se crea, entonces, es simplemente esta que está acá. Bueno. Luego, ¿qué pasa acá? Vamos un poco a darle unos valores a las admitancias de la línea. Acá, como ven acá, 1, 2, 2, 3, 1, 3. Bueno, entonces vamos a darle valores y vamos a ver cómo queda la matriz. Incluso ustedes acá ya se pueden dar de algo. Cuando el sistema eléctrico no tiene una barra de referencia, es decir, una barra donde todo el sistema, todas las tensiones de las otras barras son referidas a esa barra, eso implica también el ángulo, porque todas las tensiones en las barras, con las corrientes que llegan y salen de esas barras, tienen un ángulo de desfasaje entre tensión y corriente, que nosotros llamamos a veces factor de potencia en la barra. Bueno, todas estas tensiones y corrientes deben tener, digamos, una barra base donde pueden ser referidos, donde deben ser referidos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos, tengo una tensión en la toma de 220 voltios, vos estás haciendo una referencia. ¿Cuál es tu referencia? Es la Tierra. Entonces, es lo mismo acá en un sistema de potencia.
Entonces, para que tu matriz sea completa y no singular, necesariamente debe haber una barra de referencia. Acá, por ejemplo, nosotros hicimos un sistema matricial, aplicamos la ley de Kirchhoff y todo, pero no tomamos en cuenta acá la tierra, ¿verdad? O una barra. Generalmente la tierra es una barra de referencia para el sistema. Entonces, en esos casos que se tiene entonces un sistema singular y la solución no es posible. Y eso o sea, la matriz no se va a poder invertir. Vos necesitas, después vamos a ver en el capítulo 6 que esta matriz de admitancias se necesita calcular su inverso. Entonces, si es singular no puede tener. Entonces, es necesario eso. Entonces, para poco disminuir esa singularidad, se debe tener una referencia a tierra. Es decir, que debemos hacer nuestro sistema matricial agregando una barra más, la barra de referencia. Eso es lo que nos muestra acá. Okay. Bueno, acá ya un ejemplo. El mismo ejemplo, pero le añadimos la tierra. Entonces existe una referencia, sub 0 o una barra 0. Entonces, en forma general queda de esta forma. Entonces, tenés un i sub 0, una barra sub 0. Y ese es ¿cómo se llama? Es la barra donde se va a referir todas las tensiones. Y ahí la matriz ya es solucionable. Esto está muy interesante. Si uno llega a trabajar en simulaciones o hace una tesis referente a estos cálculos a través de simulaciones, siempre la matriz, si no te quiere converger el sistema, es porque existen algunas conexiones débiles. Tener una barra de referencia puede tener una conexión débil. Le voy a mostrar un poco esa conexión débil. Es otro caso en que la matriz es singular.
Bueno, este es el material ingeniero escudero. Una forma, ven acá que este sistema está conectado a tierra, pero tiene una capacitancia. Entonces, a veces cuando esa conexión es débil, le llaman débil porque no es tipo totalmente aterrado a tierra eh, eh, o es totalmente con una impedancia alta. Eh, Estas impedancias así complejas también pueden traer problemas de problemas de inversa de matrices. O cuando vos conectás, de repente conectás dos sistemas, vamos a ponerle dos barras, pero estás uniendo una barra de muy alta tensión, por ejemplo, una de 500 kV, quieres conectar, por ejemplo, un trafo y después un sistema débil como uno de 23 kV, también trae problemas de convergencia. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Y generalmente lo que se hace es entonces simplemente modelar como una carga, traer todo ese lado de baja tensión, traerlo todo vista en el lado de alta. Por ejemplo, en la barra 23 está consumiendo 3 kA o 0,3 kA. En el lado de alta vas a ver los 3 kA más las pérdidas. Entonces simplemente haces una transformación que traes la carga a la barra de alta tensión. Entonces ahí también el sistema se vuelve matricialmente más fuerte. Esto es bastante utilizado con las personas que quieren trabajar con análisis de flujo de potencia. Esta matriz es débil, como muestran acá, es porque justo cuando hallas la admitancia en la barra 1, acuérdense que es la suma de las admitancias de las líneas, da 0. Entonces tenés un elemento de la matriz que es 0. Entonces eso también trae problema dentro de la matriz, ¿verdad? Ok. Entonces esto es tema de examen de la teoría. ¿Me disculpan un rato, por favor? Me da unos 15 minutos y después nos volvemos a conectar. Entonces, voy a continuar, voy a terminar la clase. ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Creo que hay 3 alumnos. Sí, profe. Están dos. Ok. Bueno. Bueno, entonces vimos entonces la importancia de un poco que cuando realizas la matriz de admitancia necesariamente de cumplir unas condiciones, tener una barra de referencia como la Tierra, por ejemplo, tener una conexión fuerte entre dos barras para que pueda un poco converger cuando se simula o se tenga una matriz no singular. Bueno, entonces ya saben las características. Otra característica que tiene la matriz de admitancia es que las barras o las subestaciones no tienen muchas conexiones entre otras subestaciones o a través de barras. Están limitadas esas conexiones. ¿Por qué? Porque por la misma capacidad de la subestación. Entonces, a veces tiene tiene conexiones de línea de 2, 3, entrante y saliente. Entonces, una barra o una subestación no está conectada con una barra muy alejada o en otras barras, ya sea igual vecinas. Por lo tanto, no existe una línea, entonces no hay algo físico, por lo tanto no hay admitancia. Y si no hay una admitancia, entonces la admitancia de esa conexión sería 0. Es por eso que otra característica que tiene la matriz de admitancia es que físicamente esa conexión no existe, entonces es 0. Dentro de la matriz sería 0. Entonces, la matriz como es tan grande, son tantas barras en el sistema, tantas conexiones,
entonces se tiene una matriz que se le llama, que tiene la característica que se le llama como muy esparsa. Entonces, siendo la matriz muy esparsa, tiene muchos ceros, eh, hace un poco que la inversión de esa matriz sea un poco más compleja. Entonces, estas son las características que tienen que manejar. Primeramente, la matriz de admitancia, como dije, es simétrica. La admitancia vista en cada una de las barras donde están los nodos de la diagonal de la matriz es la suma de todas las admitancias de esas líneas que llegan a la barra, y el valor de las admitancias fuera de la diagonal, por ejemplo, IK o KI, son los valores de la admitancia de la línea en sí, con valor negativo. Entonces, esas son características que tienen que manejar. Y lo otro es que es bastante esparsa el sistema, como dijimos. Bastante esparsa, está lleno de ceros. Bueno, les muestro acá un ejemplo de un conexionado de un transformador. Disculpen, de una línea. Esta es una línea. Una línea normal. Está conectado entre dos barras P y Q. Le llama acá la barra P y la barra Q. Acá tiene una tensión BP, acá tiene una tensión BQ. Y tiene una barra de referencia. En este caso, tomó con la barra de referencia la Tierra. Entonces tenemos la impedancia serie y los shunt en derivación. Digamos que es la representación de la línea, pero equivalentado. ¿Ok? Entonces, como es equivalentado, tenemos esta forma. Entonces, si aplicamos entonces la matriz de admitancia tomada en cuenta el punto P y el punto Q, que son los nodos o son las barras, tenemos entonces esta característica. En la barra P, donde tenemos el conexionado, en sí de la barra sería entonces la suma de las admitancias. Entonces, se está sumando el shunt el shunt que están acá, el shunt que está llegando a este punto P, más el shunt de la línea, como ven acá, 1 sobre z, que es la admitancia. Bueno, lo mismo para Q, para la barra Q, la suma de todas las admitancias que llegan en ese punto Q. Entonces tenemos la suma de la admitancia de la línea más la suma de la admitancia en derivación. ¿Y qué tenemos en los extremos? Tenemos la admitancia en sí de la línea. ¿Y cuál es? 1 sobre z, porque la admitancia de la línea entre P y Q es 1 sobre z, que sería el negativo de 1 sobre z. Entonces, acá tenés un ejemplo de forma sencilla, de forma matricial, la representación de una línea. Y prácticamente eso es lo que hicimos en el capítulo anterior, en el capítulo 3. Tenemos las corrientes y vamos calculando la tensión emisora y la corriente emisora. Acá les muestro también un ejemplo de un transformador. ¿Por qué? Porque prácticamente el análisis, la programación computacional funciona así. Así mismo funciona. Entonces, si tenemos un transformador, por ejemplo, y está conectado a su admitancia, vamos a ponerle. Entonces, tenemos acá por un lado el transformador ideal y por el otro lado tenemos su lado inductivo, que tiene una admitancia. Entonces, lo que hace el software o para calcular la matriz de admitancia simplemente toma el punto después de la relación de transformación de ese trafo, en este punto, en el punto donde ya se tiene, acá tenemos una corriente y una tensión, entonces al pasar en el lado secundario queda de esta forma donde da la relación de transformación. Entonces ahí tenés tu nodo acá, la admitancia del trafo, y el otro nodo Q, que es la salida del trafo. Y así crea nuevamente una matriz de admitancia, como ven acá. Entonces, lo que luego hace es simplemente dividir todo entre A y multiplicar para eliminar esta A. Y eso también pasa acá, entonces queda de esta forma. Lo interesante es que ya sea línea o transformadores tienen un modelo de admitancia, como ven acá. Y ese modelo de admitancia es lo que utilizamos en los análisis de flujo. Pero la idea es siempre lo mismo. Siempre es lo mismo. El nodo común 1, 1 es la suma de todas las admitancias y los puntos 1, 1
2, 2, 3, 3 son las diagonales de la matriz, y los puntos que no son diagonales son conexiones entre líneas, es simplemente la admitancia de esa línea. Ok. Barra referente. Sí. Bueno, este es un sistema ya de forma general, una barra n por n. Y acá se tiene una barra de referencia, un BI. Entonces, es solucionable esta matriz. Entonces, al final, un sistema de potencia está representado por la matriz de admitancia. Y ahí ya puedes calcular una corriente y una tensión. ¿Por qué? Porque vos puedes poner una tensión inicial y es así. Algunas corrientes son datos. ¿Por qué? Porque tener los datos de la carga, y los datos de la carga tomando en cuenta que sea constante en el tiempo que estás calculando, entonces tener una corriente ya de la carga. Entonces, algunos datos son bastante, son ya conocidos. Entonces, a través de esta ecuación lo que puedes calcular entonces son otras variables. Pero en resumen, para entender la importancia en un sistema es esta matriz de admitancia, porque a través de ella puedes calcular tensión y corriente. Como le dije, bastante esparsa, bastante luego, más del 90% de la matriz de admitancia está lleno de ceros. Entonces, esta es la forma de calcular ese porcentaje de cantidad de ceros dentro de la matriz. Número de barras al cuadrado menos número de barras de todo el sistema eléctrico, de todas las subestaciones, menos 2 veces la cantidad de conexiones con la línea. Una fórmula para mostrarle que existe, ¿verdad? Bueno, entonces la importancia de esta primera parte es tener en cuenta que existe que todo sistema eléctrico se representa a través de su matriz de admitancia, y esa matriz de admitancia, ¿de dónde viene? Viene de los parámetros eléctricos. Y para que funcione esa matriz de admitancia debe tener algunas características. No debe ser singular, que es lo principal, y por lo tanto debe tener sí o sí una tensión de referencia, y sí o sí debe tener unas conexiones fuertes. Y luego tenemos esta ya es una forma de simplificar la matriz que se llama reducción de Cron. Lo que vamos a hacer es eliminar algunas barras del sistema para tener una matriz de admitancia menor. Al eliminar barras del sistema tenés menos cantidad de barras, y por lo tanto tu matriz de n por n, que n es la cantidad de barras, va a ser ahora n-1 por n-1 de elementos. Entonces en eso ayuda bastante. Ahora, ¿qué barras se eliminan en el sistema? Se eliminan las barras donde no tienen conectado una generación, una central, o no está conectado en ella una carga. Entonces es como una barra de paso, y eso sí existe en el sistema. Entonces, ¿qué se tiene entonces? Como uno tiene carga y no tiene generación, toda la corriente que entra es igual a la que sale. Entonces no existe una corriente dentro de la barra que ingresa en la barra. Entonces esa corriente es cero. Entonces todo elemento del sistema donde tenga estas características, donde la corriente es cero en esa barra, o la tensión sea cero, y si la tensión es cero no está conectada, vos podés eliminar esa barra del sistema. Sacar porque es una barra de paso. Pero al sacar esa barra, vamos a suponer que ya construiste tu matriz de admitancia y vas a sacar ese nodo. Al sacar ese nodo, todas las variables de todas las otras admitancias van a cambiar. Porque estás sacando, pero justo barra 1, barra 2, barra 3, y justo barra 2 una barra de paso, entonces el conexionado entre 1 y 2 ya no va, ya está sacando, entonces va a cambiar toda la matriz de admitancia. ¿Por qué cambia? Para no alterar la equivalencia con esta matriz de admitancia total. Entonces al sacar esa barra queda reducida, pero equivalentada. O sea, tiene que salir la misma corriente y la misma tensión en las otras barras que se están calculando. Esa nueva configuración
se tiene como una admitancia nueva que nosotros llamamos. Entonces, todas las admitancias de la matriz van cambiando. Y esta es la fórmula, es el valor de el valor de la admitancia anterior. Vamos a ver que JK. Vamos a ver si sea P la barra eliminada. Ya. Vamos a eliminar la barra P de un sistema N por N. Entonces te queda la admitancia JK, una posición JK cualquiera dentro de la matriz, es su valor anterior menos el valor de la admitancia que tenía entre la conexión entre la barra J con la barra P por la admitancia que existía en el conexionado de la barra P a la barra K, dividido la admitancia propia de la barra que se está eliminando. Entonces, todos los parámetros, las admitancias de la matriz queda de esta forma. Como ven acá. Bueno, esta es la eliminación de Cron. Entonces, acuérdense, no tiene generación, no tiene carga, una barra de paso, entonces pueden aplicar eliminación de Cron. Acá da un ejemplo numérico. Bueno, ahora sí vamos a entrar en la segunda parte que sería la matriz de impedancia. Primero tenemos la matriz de admitancia. Admitancia, acuérdense que es la inversa de la impedancia, 1 sobre Z. Y la nomenclatura de la admitancia es Siemens, la S. Y en impedancia es el ohm, porque es Z, R más la parte reactiva, inductiva. ¿Por qué también se construye una Z barra? La Z barra se construye para conocer las características así, intrínsecas del sistema, porque si vos conoces resistencia y reactancia puedes saber muchas más cosas como pérdidas, eh, almacenamiento, y es como que es más intrínseco. Pero su aplicación de la matriz de impedancia no es para flujo de potencia o para cálculo de, de potencia activa y reactiva que va a circular por la línea, sino que se utiliza más para cálculo de cortocircuito en el sistema. ¿Por qué? Porque la corriente de cortocircuito en una barra es y es inversamente proporcional a la impedancia. Acuérdense que tensión es Z por I. Entonces la corriente de corto ocurre cuando tu tensión cae tanto, vamos a ponerla en un PU, entonces 1 dividido Z, y ese es igual a la corriente de corto. Y para eso se utiliza esta matriz de impedancia. Vos necesitas conocer las impedancias en el nodo donde vas a hacer el corto para poder determinar la corriente. Y de ahí viene su importancia. La gran diferencia que tiene la matriz de impedancia con la I de barra es que esta matriz es completamente llena. Si es que hay cero dentro de la matriz de impedancia, es que existen dos conexiones. Eso significa que existen dos sistemas aislados. Un sistema totalmente conectado por unas centrales es totalmente independiente a otro sistema o otra zona o área totalmente conectado y que abastece su carga en sí mismo. En esos casos sí puede tener dentro de la matriz de impedancia uno cero, pero generalmente no. Entonces, esa es la gran diferencia. Eh, es totalmente llena. Bueno, tenés más información del sistema porque está trabajando con su resistencia y reactancia, como dije, y por último, su gran ventaja computacionalmente es que cuando vos vas a sacar o añadir una nueva barra, es decir, el sistema va creciendo y vas añadiendo una subestación, lo que provoca es que más fácilmente puedes adecuar la nueva impedancia, la nueva matriz de impedancia, con, con el ingreso de una nueva subestación. Esa es su gran ventaja. No es que necesitas reconstruir toda la matriz. No, tenés tu matriz ya realizada y a través de unas fórmulas que vamos a ver, al entrar una nueva subestación, entonces fácilmente puedes eso meter dentro de la matriz. Esa es la diferencia con la admitancia, porque en la admitancia sí necesitas nuevamente reconstruir todo el sistema
y principalmente en la parte donde están los nodos conexionados, esa subestación con las otras barras. Entonces, el concepto, como le dije, z de barra es 1 sobre y, que sería la inversa de la admitancia. La matriz de impedancia es simétrica, porque la I barra también era simétrica. Acuérdense que era simétrica con respecto a la diagonal y tenía bastante cero. Pero a diferencia de que en este caso es totalmente llena. ¿Por qué? Porque existen otros conceptos. Vamos a ver. Bueno, tenemos acá un sistema de barra. Tenemos una referencia 1, disculpen, una barra de referencia que ven acá. En este caso va a ser la Tierra, barra 2, barra 1, barra 2 y barra 3. Y tienes estos conexionados. Entonces, la matriz, para poder tener las impedancias, está dado por esto. En este caso no usa la ley de corriente, sino usa la ley de tensión de Kirchhoff. Entonces, ahí calcula la tensión. La tensión está la tensión en la barra 1, entonces la suma de las tensiones en esa barra. Entonces tenemos conexión, la impedancia en sí mismo con respecto a la referencia, la impedancia 1,2 y 1,3. Entonces tenemos la impedancia 1,2 y 1,3. Perfecto. Pero ¿cómo determinar la impedancia intrínseca, el 1,1? Entonces la impedancia intrínseca está dada por esta relación. Si vos querés tener la impedancia intrínseca, es prácticamente, tiene acá una metodología que es prácticamente la tensión dividido la corriente, como muestra acá, de esa barra. La tensión de esa barra por la corriente, digamos, total en esa barra. Entonces, ¿qué les parece ahí con esta fórmula? Es que lo que te quiere decir acá es que vos estás teniendo una tensión que está alimentando una impedancia, vamos a llamar intrínseca a la que son de la diagonal. Entonces es como que tenés una tensión y esa tensión alimenta con una corriente que alimenta esa impedancia. Y eso es diferente del concepto de admitancia intrínseca porque dentro de la admitancia era la suma de las conexiones. Pero el punto de vista ahí dentro de la barra, el modelo de impedancia, no es así. Entonces el concepto es diferente. Y como le dije, tener una tensión y él alimenta solamente esa impedancia aceptada. Él no toma en cuenta las otras impedancias. Por eso dice que I2 y 3 igual a 0, porque él abre el conexionado entre 1, 2 y 1, 3. Entonces esa es la diferencia. Ok. Bueno. De ahí tenemos entonces ahora que entrar en el tema de la modificación de las matrices de impedancia. Otro punto importante que me olvidé mencionar, la impedancia intrínseca dice mucho porque a través de ella vos puedes tener la corriente de cortocircuito en ese punto, en esa barra. Porque una vez determinada esa impedancia intrínseca, prácticamente para una tensión, pongámoslo, de un PU en esa barra, dividido esta impedancia intrínseca, voy a poder tener la corriente de corto que podría llegar en ese punto. Por eso es la importancia, porque te da un dato muy importante, que es la corriente de corto. Bueno, como le dije, vos puedes ir ampliando tu matriz. Tenés una Z original y vamos a decir que estamos agregando una nueva barra
Y esa nueva barra está conectada a la barra de referencia, no está conectada con otra barra del sistema. En ese caso, entonces, lo que ocurre es que aumenta tu matriz y queda de esta forma. Tenés, por un lado, la impedancia original, como ven acá, la nueva columna y fila que estás añadiendo, porque tenés un nodo más añadiendo que es el P. Entonces te queda acá todo 0, 0 y acá tenés la impedancia de esa barra nueva con respecto a la referencia. Y tener la nueva corriente P de esa barra. Entonces es bastante sencillo. Mantuviste tu set original, entonces agregaste nomás la impedancia de esa barra, la impedancia intrínseca porque está en la diagonal. Y estas son las facilidades que tiene la matriz impedancia. Obviamente que los software utilizan esta metodología, pero si uno va a programar, entonces debe saber esto. Existen diferentes casos. Este es el caso 2, que dice, tener una Z barra que va a conectar una barra P ya existe, una nueva barra P, disculpen, a una barra ya existente. Ya no está más conectado a la referencia al punto 0, sino está conectado a una barra X, una barra K del sistema. En ese caso la fórmula cambia un poco, porque necesitas ya añadir todas las impedancias de todas las conexiones de todas las barras con respecto a la barra nueva. Como ven acá, sí, estos son todas las barras, 1, 2, n, disculpen, es la impedancia de todas las barras del sistema original con respecto a acá. Y dentro de la variable intrínseca está la suma de la impedancia intrínseca de K, que ya se tiene, más la ZB, que sería la barra, es como esta ZB, ¿verdad? Que ven acá, entre la conexión de la barra P a la barra Q. Acá se dice Entonces, esto es lo que tiene, ¿verdad? Tiene una Z original y que le añadís todas las conexiones de la barra ya existente con la barra K. Y por último tenés el valor intrínseco de la impedancia de la barra B, que es la nueva que se está conectando. Bueno, esto tiene así un modelo matemático, o sea, tiene un análisis matemático, disculpen, que está dado por esto. Esto, por ejemplo, es Kirchhoff en esta barra. La tensión en esta barra es la caída de tensión que ves acá más la tensión en K. Como ven acá, tensión en K más la caída que hubo en B, disculpen, más, disculpen, sí, más la caída de tensión que hubo de la corriente P, la corriente P que llega a la barra K. Porque la barra K tiene una corriente K, la barra P tiene una corriente P, entonces entra una nueva corriente IK más IP al sistema. Entonces, acá, esa nueva corriente que está ingresando, la IK más IP, todas las tensiones en la otra barra va a variar porque ya varió la corriente de entrada. Entonces, la corriente de entrada por las impedancias del sistema. Entonces, eh, tenés una nueva, tenés tenés las variaciones de las tensiones en las otras barras. Bueno, lo que hay que saber entonces es esta característica. Acá en el caso 3 tenemos una barra ZB de una barra existente K al nodo referencia. O sea, acá está tu barra nueva, vas a conectar una barra acá, pero tu barra P está conectada a la referencia. Entonces es lo mismo que el caso anterior, solo que después tenés que eliminar la barra P. ¿Por qué? Porque la corriente neta, disculpen, la tensión de barra P, en este caso, como está conectada a la referencia, ¿qué ocurre? Como está la tensión referencia, ¿cuál es la tensión de P? Va a ser 0, puede estar conectado. ¿Verdad?
no, una conexión sin impedancia, es una conexión, la barra P está conectada directamente a la referencia. Entonces, en ese caso, es el mismo que el caso 2. Vas a añadir una nueva barra al sistema conectado a una barra K ya existente, pero tu barra P hay que eliminar después. ¿Por qué? Porque justo ahí tenés, en este caso, un punto cero, y entonces por Chrome puedes eliminar y disminuir tu matriz. Y lo siguiente, acá se está añadiendo una impedancia V al conexionado, o sea, de P acá. Es distinto al conexionado que vemos acá. En la barra P conectado a la barra K. Y la barra P puede ser que esté un generador, ¿verdad? O una carga, y entonces no está conectado directo a la referencia. Y el caso 4, añadir una nueva impedancia entre, entre dos barras ya existentes. Una línea nueva entre barra J y barra K, por ejemplo. Y lo mismo, existe una variación de tensión dentro de toda la red porque existe variar la corriente de que está entrando al sistema. Justamente al tener una nueva conexión, tener una nueva corriente, entonces eso altera la corriente del sistema. Entonces, aplicamos lo mismo. La tensión en todos los nodos más la nueva tensión que aumenta por esa corriente que ingresa. Digamos que esa es la idea. Y luego va creando y tiene entonces nuevamente su matriz. La Z original y acá tenemos una matriz correspondiente a eso. Entonces, como ven acá, el conexionado de esta barra está conectado con nuestra barra J. De esta forma. Vamos para allá. Bueno, obviamente nosotros no vamos a hacer ejercicio de matrices. No es que les voy a dar un sistema y ustedes van a calcular las matrices, no, simplemente la idea era conocer que con la matriz de impedancia tiene esta ventaja que se puede calcular una Z nueva a través de la Z, sin cambiar la Z original, sino que añadiendo filas y columnas. Bueno, y eso sería, esta sería la primera parte de lo que es la unidad 5. Y el miércoles vamos a dar la segunda parte. Pero en resumen, sería lo siguiente: la matriz de admitancia con sus características, la matriz de impedancia con sus características, y eso prácticamente. Sus ventajas y sus desventajas. Igual nosotros en la próxima clase vamos a seguir con eso. Y bueno, eso era la clase de hoy.